Saludos, gente linda, ¿cómo están? Esperamos de corazón que estén súper bien. Por aquí, Ana María Santana y mi amado esposo acompañándonos, Jorge Santana. Saludos, qué bueno estar con ustedes. Siempre es un privilegio poder llegar a sus oídos. De verdad que sí, y sobre todo tan lejos, que ha habido gente que nos, desde Colombia, desde las islas, desde Europa, incluso nos han dicho, ay, los hemos escuchado. Nos da un gozo en el corazón. Claro que sí, porque usted podría escoger hacer cualquier otra cosa y decidió prestarnos 20 minutos, 25 minutos de su tiempo o regalarnos, porque eso no se devuelve. Pero esperamos que haya sido de bendición, de beneficio para ustedes, que de alguna manera les haya ayudado a crecer. Sí. Es siempre nuestra intención. Nosotros crecemos junto con ustedes, nosotros aprendemos tanto. Ustedes no tienen la más mínima idea de cuánto nosotros aprendemos. Tenemos que entrar, porque es una continuación, como les dijimos, del episodio pasado. Así es. Pero no sin antes recordarle que nos pueden escribir, y gracias por escribirnos, los que lo han hecho, a entretuvidalamia.podcast@gmail.com, o se comunican con nosotros o se conectan con nosotros en las redes sociales. Exacto, en Facebook, en Twitter, en Instagram, a través de Entre tu vida y la mía podcast, y también por las plataformas que se proyectan el podcast. En Spreaker nos han escrito, así que gracias de corazón. Y sí, continuamos con un tema muy profundo, desde lo más profundo de nuestro corazón decidimos abrirnos y compartir acerca del duelo, que como ya saben, nosotros pasamos por eso, por la pérdida de lo que fue nuestros primeros esposos. Y el dolor se multiplicó cuando entendíamos que los más afectados, digamos, eran los niños, porque nosotros últimamente como adultos teníamos como te digo, como cierto conocimiento, ciertas herramientas. Los niños no, los niños estaban llenos de dudas, llenos de preguntas. Entonces nosotros, en el papel de papás sobreprotectores que siempre hemos dicho que hemos querido tener, pues queríamos evitarles el dolor a ellos, queríamos aliviarles un poquito y sobreprotegerles esa preocupación. Y algo que hay que tener claro, y es que usted no puede comparar el dolor que atraviesa un hijo por la pérdida de un padre, ya sea padre o madre, al dolor que atraviesa uno por perder un cónyuge. No quiero sonar como insensible, pero le voy a explicar por qué y yo espero que me entienda. Usted enviuda, usted rehace su vida. Claro, queda... la pérdida de un cónyuge no se supera, se sobrelleva. De la misma manera que si usted, Dios no lo quiera, pierde un hijo, pierde un padre, no se supera, se sobrelleva. Pero cónyuge, usted puede tener un segundo, un tercero, no es lo preferible, pero si la situación, por cualquiera que haya sido, es posible que usted lo tenga. Padre o madre, usted no lo reemplaza de ninguna manera. No. Entonces, eso es algo a tener muy claro. Por más que ustedes estén atravesando lo mismo, no compare el dolor. Pero es que estoy pasando lo mismo que tú, ahí me duele también. Estamos hablando de la pérdida de su papá o de su mamá. Hay algo que se da mucho en estas situaciones, tanto del cónyuge, de parte del cónyuge, como de parte de los hijos. Y es la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Te hiciste esa pregunta en algún momento? Mucho, claro que sí. Y yo me imagino que los niños también estaban preguntando por qué. O sea, y entonces llegan todo el mundo a darte explicaciones, todos los amigos, la gente que está tratando de consolarte, porque Dios necesitaba un ángel en el cielo con esas características. Ay, Dios mío. Le tengo noticias, el Señor tiene todos los ángeles en el cielo. Sí. Tiene todos los ángeles en el cielo. Y tampoco necesita a alguien más para el coro. El Señor no le falta nada allá arriba. El Señor tiene lo que necesita para enviarnos a buscar. Es infinita voluntad y soberanía lo que sucedió. Por lo que ocurre. Mira, te puedo decir algo y no quiero sonar como el tipo extraterrestre. Una de las cosas que yo no me hice fue esa pregunta, pero sí mis hijas, especialmente la pequeña. ¿Por qué a nosotros? Ella comenzó a verlo como un castigo de Dios. Y hay que tener cuidado con eso. Eso puede crear rebeldía, mucha rebeldía. Eso puede ser el principio de una etapa de rebeldía en muchas áreas. En muchas áreas, si usted es una persona que cree en el Señor, que cree en Dios,
una rebeldía en contra a Dios, porque es lo que les ha enseñado a ellos. Y una rebeldía en cualquier otra área. Y me tocó hacerle muy claro a ella, decirle, no, el Señor no castigó a nadie con esto. Esto es parte de un propósito divino. Si el Señor se llevó a tu mamá, quiere decir que nosotros estábamos preparados, aunque nos duele, para poder continuar una vida y en este caso emplear todas las enseñanzas que tu mamá nos dio. La sabiduría que nos impartió, estas cosas buenas que aprendimos. Este es el momento de hacerlo. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es unirnos como un equipo y tratar de entre los tres echar hacia adelante. Pero esto no es un castigo de parte del Señor. De ninguna manera el Señor nos castigó a nosotros con esto. Esto es parte de su plan divino y eterno que Él permitió que esto sucediera. Así es, y yo sé que tú estabas toda tu vida en esa relación hermosa con nuestro Dios, nuestro Creador. Para mí esa relación era más nueva en ese momento, claro. Pero sí te cuento que tanto a los niños como a mí nos dio paz saber que el papá de ellos estaba ahora en ese momento en la presencia de Dios, porque él hacía poco tiempo había tomado esa decisión tan importante, tan bonita, de decirle, Señor Jesús, sabes que yo no puedo más solo, yo te entrego mi corazón, yo te pido que cambies lo que hay en mí que no te agrada y ayúdame porque yo solo no quiero seguir esa vida. Entonces a nosotros tres nos ayudó muchísimo a tomar esa fuerza porque dijimos, ¿saben qué? Se nos adelantó un paso. Claro, con dolor, con lágrimas decíamos, se nos adelantó un paso pero decíamos, lo vamos a volver a ver. Entonces, eso fue una esperanza que hizo un cambio totalmente radical. Claro que sí. Y mira, nosotros tenemos también que entender que cuando nosotros logramos comprender lo que es la soberanía de Dios, nos hace agarrarnos más fuerte del Señor. Uno dice, bueno, pero es que si mi única esperanza de volverlo a ver es yo tener una relación buena, las líneas de comunicación entre el teléfono del cielo, el celular del cielo, del Señor y mía, en buen estado, bueno, pues eso es lo que voy a hacer para poder volver a ver esta persona, este ser querido que se nos fue. El flagelarse no ayuda en nada. No. Hay otra cosa que uno tiene que entender. Hay etapas en el momento de pérdida y si pasaste lo mismo, déjamelo saber, y si pasaste algo diferente también, déjanos saber tu experiencia. Pero en mi caso, tuve justo después de la pérdida, estamos hablando de manera inmediata, pérdida inmediatamente. La soledad es muy peligrosa. Es muy peligrosa. La soledad, nosotros no estamos aptos para estar solos todavía. Yo tuve la bendición de que mi papá se quedó como 2 meses conmigo. Primero vino él, después en unas 2-3 semanas más tarde logramos traer a su esposa con mi hermanita y ellos me hicieron compañía por un espacio en total de 2 meses. Eso me sirvió mucho porque ya yo estaba en una posición, obviamente 2 meses no son suficientes para estar completamente fuerte, pero ya estaba en una posición donde ya yo podía moverme, donde ya el estado de perplejidad había desaparecido y ya yo había entendido que la vida tocaba vivirla. Continuar. Claro. Entonces, pues a mí me sirvió mucho eso. Me sirvió mucho el tener a mi papá ahí conmigo y yo no llegar a la casa y sentir de inmediato el vacío. Claro, me llevé a mis niñas a dormir conmigo en la cama. En un principio era por necesidad y falta de espacio, pero muy bien que sirvió. Claro. Porque en el momento de irse a dormir, obviamente una cama vacía, también muy difícil. Tenía mis 2 hijas conmigo durmiendo en mi cama y eso me sirvió, eso me ayudó a que yo pudiera comenzar a caminar un poquito más rápido. No sé si tú viviste algo similar, si me cuentas y te doy la segunda parte de esto. Pues te cuento que tristemente mi mamacita, yo soy súper apegada a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi abuela. Pero mis papás y mi hermano vivían en San Martín en ese tiempo y no podían salir de la isla porque estaban justo en el proceso de inmigración, de recibir su residencia y no pudieron salir.
Wow. Así que ellos ni siquiera pudieron volar a Colombia al entierro y acompañarme. Qué difícil. Eso fue un dolor Uy, Dios mío. horrible, horrible, horrible. Yo necesitaba ese abrazo de mi mamá como nadie se lo imagina y no pudo llegar. Así que nos tocó por teléfono consolarnos, llorar juntas. Wow. Pero Dios tuvo misericordia. Y mi abuela preciosa, que era mi segunda mamá, a ella le habían negado la visa para venir a Estados Unidos como 4 veces, yo creo. Wow. Y ella ya estaba mayor, o sea, yo no sé por qué se la negaban tanto. Pero el tiempo de Dios fue perfecto, porque ahí cuando Daniel fallece, es que mi abuelita finalmente tenía la visa, ¿no? Le dieron la visa, de hecho, él le compró el ticket para venirse. Y así que ella fue mi compañerita, ella fue mi apoyo, mi bastón, semejante hermosura de mujer, ella fue mi apoyo. Y la de los niños también, porque yo no tenía más familia, tenía un par de primas, pero vivían lejos. Y bueno, sí, amigos preciosos que el Señor mandó, que me dieron un apoyo tremendo, pero nada como tu mamá o como tu papá ahí al lado para darte ese apoyo. Luego de este periodo donde necesitas de manera inmediata una compañía, estamos hablando en el proceso de ser un cónyuge. Ya en el proceso de ser un hijo me queda grande. Me queda grande ese tema aún y habría que preguntarle a un psicólogo. No creo que merezca yo entrar en ese tema. Voy a hablar más bien en este caso de cónyuge, que es el que conozco. Uh-huh. Después de tú pasar ese tiempo donde necesitas una compañía inmediata, es importante comenzar a vivir con lo que va a ser el núcleo familiar. Uh-huh. Permanente con fecha de caducación si está pensando o se le aparece la oportunidad de rehacer su vida. A unos le toma más tiempo, a otros les toma menos, pero es necesario que usted comience a sentir qué es lo que va a ser la vida real y no vivir una falacia por mucho tiempo, porque si se acostumbra demasiado, en el momento que ya se le fue la persona que estaba con usted, vamos a poner que mi papá se hubiese quedado conmigo 1 año, 2 años, Uh-huh. mi papá tiene que regresar a su vida, me quedo solo. Entonces en ese momento puede ocurrir, puede que no, pero puede ocurrir, hay mucha posibilidad de que haya un retroceso. Y entonces también hay que enfrentar la realidad, hay que enfrentar las cosas como son. Y si a usted no le ocurre porque usted es maduro, a sus hijos le puede ocurrir, porque Uh-huh. entonces comienzan a sentir ese vacío. Uh-huh. Es como cuando usted le falta una pierna, le dan un bastón o algo así, o está cojeando, tiene una pierna mala, le dan un bastón. En el momento que si usted no busca la manera de aprender a hacer las cosas por sus méritos y le quitan el bastón, usted va entonces a sentir y va a tener dificultades aún mayores que las que hubiese tenido si usted hubiese tratado de hacer las cosas como le tocaban. Uh-huh. Entonces, por esa razón, no se recueste tanto ni use de muleta tampoco lo que va a ser un núcleo familiar ficticio, que no va a ser el que es. No busque una distracción mayor de lo que sería la vida real por motivo de que tiene miedo a enfrentar la realidad, porque la realidad se ve muy fea. Sí, la realidad es muy fea, pero la realidad es la realidad. Sí, es muy cierto. A mí me pasó, mi abuelita, como les conté, venía, pero ella tenía permiso para estar solamente 6 meses. No quería dañar su visa, que tanto le costó, así que ya venía 6 meses y cuando se iba, el vacío era terrible, wow. Terrible, terrible. Así es que sí, tú tienes toda la razón. Toca dejar de pensar cómo lo haría fulano o cómo lo haría sultana si estuviese aquí. Y más bien cambiar ese pensamiento y decir, Señor, dame fuerza. Señor, dame la sabiduría, porque... Y ser honesto con Dios en esos momentos, en lo que es tu oración o en lo que es tus mismas lágrimas, decirle, no puedo, no sé cómo hacerlo. Yo no sé ser una mamá sola, criando estos dos jovencitos. O sea, ¿me ayudas o me ayudas? Era mis palabras todos los días a Dios. Claro, y es que no tenemos de otra. Pasar esto, como te digo, a secas es como correr un auto sin aceite. Sí. Vas a necesitar aceite, vas a necesitar ayuda del Señor en esta área. Hay otra cosa que tenemos que tener claro. Seamos honestos con nuestros hijos. Sí. Seamos muy honestos con nuestros hijos. Dejémosles saber que nosotros no hemos pasado esto antes y que nosotros vamos a cometer errores.